La luz del pasillo. Un programa rancio de libros. Pues buenos días y una nueva edición de La luz del pasillo, una nueva edición de nuestro programa sobre libros y literatura. Y hoy contamos con una sola invitada, con una sola persona a la que vamos a dedicar una entrevista individual, precisamente por su trayectoria literaria, por su interés por la literatura y porque muchas de las personas que formamos parte del equipo de La luz del pasillo pues hemos crecido leyendo sus libros e incluso sus columnas. Ella es Elvira Lindo, que está hoy con nosotros y con nosotras y que desde luego es un auténtico honor para el equipo de La luz del pasillo poder contar con su presencia. Muchas gracias, Elvira, por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. Elvira nació en 1962 en Cádiz. Realizó estudios de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y en 1961 comenzó a trabajar en Radio Nacional de España como guionista, locutora, comentarista y presentadora, tareas que repitió en la cadena SER y en la televisión. Es en los guiones radiofónicos donde surgió el personaje de Manolito Gafotas, que evidentemente es muy conocido, y desde su primera publicación en el primer libro en la serie de 1994 goza de un enorme éxito. Su obra además incluye las novelas El otro barrio, Algo más inesperado que la muerte, Lo que me queda por vivir, Lugares que no quiero compartir con nadie, Noches sin dormir, A corazón abierto, la obra de teatro La ley de la selva, y luego, por supuesto, sus crónicas en el país, que han sido recogidas en dos, creo, ¿no? Antologías de Tito de Verano, Otro verano contigo, y Don de Gentes, 3, perdón, ¿no? Y 30 maneras de quitarse el sombrero. En 2005 recibió el premio Biblioteca Breve por la novela Una palabra tuya, y también ha escrito numerosos guiones cinematográficos. Ganadora del Premio Internacional de Periodismo en 2015, del Premio Atlántida del Gremio de Editores de Cataluña en 2009, colabora habitualmente con el diario El País y en el programa La Ventana de la cadena SER. Y además, pues hoy vamos a hablar también de su última novela, la última novela publicada por Elvira Lindo en la editorial Seix Barral, que se titula En la boca del lobo. Así que bueno, como siempre va a ser una charla distendida en la que tengo mis apuntes, mis cosas, pero como ya le he dicho a Elvira, la idea es que surquemos el mar de la conversación sin mayor remo que bueno, pues lo que nos vaya dando durante la propia conversación. La primera pregunta que te quiero hacer y que creo que es algo que en alguna ocasión ya con alguna otra persona invitada hemos tratado, que es la ligazón entre el periodismo y la literatura. Tú estudias periodismo, pero casi inmediatamente ves que tienes una vocación literaria. ¿Qué relación encuentras entre esas dos tareas? En mi caso muy grande, porque precisamente en estos días que se cumplen, este año que se cumplen los 100 años de la radio, el otro día Andreu Buenafuente hacía entrevistas y entrevistas a gente que lleva haciendo radio, pues desde que yo hago radio y antes, ¿no? Y había un elemento en común que para mí fue muy enternecedor porque me llevó a mi juventud, y es que la gente entraba muy joven a trabajar en la radio por razones azarosas, o sea que mucha gente ni lo había pensado nunca, ¿no? Tú entraste con 19 años, Con 19. ¿No? Pero bueno, ahí hablaban de 18, 17 y lo que ocurría es que ese medio te abducía de tal forma que dejabas casi todo y te quedabas allí casi a vivir. Entonces esa es la historia. Mi principal currículum es: mi vida empezó a ordenarse cuando tenía 19, antes había sido muy desordenada, también eso favorecido porque me quedé huérfana en plena adolescencia, entonces pues entrar en la radio de pronto para mí constituyó un orden y al mismo tiempo estaba la fascinación del propio medio. Yo había escrito desde muy pequeña, como casi todos los escritores, ¿no? Como un juego, ¿no? Pero la radio me permitió, aparte de enseñarme a hablar y otra serie de cosas, me permitió escribir para crear ficción, y eso es algo que a mí nadie me enseñó. Yo tuve como una intuición, eso había desaparecido de la radio de cuando mis tías y las abuelas escuchaban los seriales radiofónicos, eso había desaparecido y se consideraba una cosa muy rancia y tal. Y de repente yo entré allí, pues entré con esa oleada de gente muy joven que entraba con la música pop, rock y tal, y había una mezcolanza entre gente que venía del franquismo y gente que entraba joven en la radio, pero yo lo que me sentí atraída es por
pues, por todos los aparatos que había allí, por la posibilidad de incluir música y sonidos en contar una historia, por la posibilidad de incluir voces. Entonces, para mí fue realmente una escuela muy multisensorial de lo que es la literatura. Y me fui separando muy rápidamente del periodismo. Yo quería entrar para ser periodista porque en aquellos años, año 81, los periodistas tenían una importancia social de la buena Sí, sí. en España y la gente quería ser periodista, igual que había gente que quería ser político, ¿no? O sea, que justamente dos profesiones que están muy puestas en duda, ¿no? Entonces yo quería ser periodista porque era lo que se llevaba. Una vez que entré en la radio me fui olvidando de esa primera idea y fui pensando que ese medio podía servir para contar historias. Y ahí empezaste a contar historias, Ahí ¿no? empecé, porque yo conseguí en esos 10 años, en los últimos 2 años de esos 10, yo conseguí lo que para mí era como el premio Nobel de mi carrera en la radio, que era un programa en Radio 3 y era un programa de humor y cultura, y eso es lo que yo, o sea, esa era mi máxima aspiración en la vida. Y ahí es cuando ya, digamos, empiezas a desarrollar esa actividad, empiezas a hacer personajes, ¿no? A construir personajes, sí, a construir sí. también... Y hacer que los hicieran otros, porque claro, el que quedó fue Manolito, pero había muchos más, ¿no? yo puse muchas Claro. voces, luego se las pedí a otros. La cuestión es que una vez escribí un guión que protagonizado por un niño y mi voz pues cuadraba con eso. Y de ahí, digamos, te lanzas ya, bueno, unos años después, a la escritura, a plasmar en papel esa idea. ¿Eso es una idea que surge de ti, que es a través de...? Tiene mucho que ver con el desarrollo de los medios de comunicación. Cuando yo entré en el 81, pues fue una época de irrupción de las libertades en los medios de comunicación. Y además que la UCD dejó que fue un partido muy generoso en ese sentido, ¿no? Y dejó que la radio pública, es decir, que dejó que se modernizara, ¿no? Luego ya empiezan a entender todas las radios y los medios de comunicación como una manera de influir en la vida política. Yo creo que se fastidió un momento en el que se fastidió la cosa, eso por un lado, con respecto a la radio televisión pública, y luego fue la irrupción de las privadas, la entrada de Telecinco en España. Entonces yo viví todo ese proceso, incluso trabajé para Telecinco, hice guiones y ganaba bastante dinero, pero yo llegó un momento en que me sentía verdaderamente incómoda. Ya no era la radio que yo había conocido ni la que me interesaba, y hubo como una avalancha en la que yo no sabía qué sitio ocupaba. Radio 3 lo vaciaron de contenido, entonces se quedó solamente musical. Yo entonces no hacía nada allí. Y entonces fue cuando yo conocí a Antonio, a mi marido, y él me dijo, déjalo... ¡Uy! Nada, no me he sé. tirado el agua. Gajes del oficio. Y entonces fue cuando conocí a mi marido y me dijo, si tú quieres dejar todo esto, déjalo ya, porque es ahora cuando tienes que dejarlo. Y entonces, con mucho miedo, porque yo había crecido con la idea de ganar dinero y no tener una vida como la que había tenido mi madre, con mucho miedo lo dejé todo y me quedé en mi casa. Y te dedicaste a Y me apostar. dediqué a esto. Yo dije, ¿y ahora qué hago? Y el tiempo se espesó, se hizo amorfo, y yo no sabía lo que hacer con eso, y dije, bueno, pues como tengo todos estos guiones y este personaje lo tengo muy hecho y conozco su voz y todo esto, voy a empezar por aquí. Lo que yo no podía saber es que el personaje se iba a hacer popular, pero al momento, o sea, fue una sorpresa. Hay un libro por ahí que dice que fue todo, esos libros conspiranoicos de la literatura, que todo estuvo, ¿sabes? Como que todo estuvo... Que obedecía un plan superior. Que obedecía un plan y que, en fin, que engañamos a un montón de niños españoles para que leyeran eso. Pero bueno, que cada cual
que es graciosa la teoría, porque si fuera así, imagínate cómo estarían de dispuestos los éxitos en la literatura. Bueno, no, además las personas que nos gusta leer y que nos gusta escribir sabemos que muchas de las veces nada tiene que ver con No, nada. O sea, es nada. una absoluta casualidad que algo funcione o incluso que no funcione Yo en creo muchas que, ocasiones. exacto, pero yo creo que tal vez hay necesidades colectivas, Sí, ¿no? estar en el momento oportuno, en el Están lugar en el momento oportuno. y entonces realmente un niño de clase trabajadora y hablando de manera natural y todo eso era algo Claro, y la novedoso. cotidianidad. Yo soy un niño de las Águilas, que bueno, estaba casi al lado de Carabanchel, y bueno, pues evidentemente sí, claro. Además hay una cosa que yo creo que es muy importante, que es que las personas que han crecido leyendo o que han iniciado su gusto por la literatura, normalmente han tenido un denominador común, que es que lo que se les contaba no les afectaba, no tenían su mundo real alrededor puesto en literatura, ¿no? Y quizá yo creo que eso también pudo ser la base del éxito, ¿no? Que de repente esos niños, esas niñas de esa época viéramos que nuestra vida también podía ser algo interesante que contar, ¿no? No, y además es que ocurren cosas muy curiosas. Claro, yo ya tengo ahora la respuesta de, de gente que se ha hecho, o sea, que ya tiene una edad de ser profesional y Claro. todo esto, entonces sé lo que se sentía, ¿no? Y, y entonces, pues ahí, mira, hay muchos músicos, personajes estrafalarios, gente, o sea, quiero decir, gente que de alguna manera se sentía, muchos niños, pero en particular muchos niños que se sentían solos, únicos, y que de repente una voz les hablaba a ellos y les decía, yo puedo ser un compañero, ¿no? Y creo que, claro, hay un perfil de gente muy creativa que leyó Manolito de niña. A partir de ahí también desarrollas otro personaje que es menos conocido, que es Olivia. Sí, pero realmente no tengo muchas cosas que decir de ese personaje porque de la misma forma que se sigue leyendo y tal, para mí no tenía un carácter muy marcado. Y luego ya, además, lo compaginas con literatura, digamos, adulta, pues queremos llamarlo así, y con la incursión en la novela, ya, digamos, el paso al mundo del artículo periodístico. Hay cosas que no se saben, por ejemplo, que en mi primera novela para adultos, la persona que me animó a escribir eso fue José Luis Borau, el Mira, director de cine. magnífico director de Entonces, cine. sí, 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 Y entonces, guionista, magnífico guionista. maravilloso, sí, y además muy peculiar. Y entonces me dijo, estoy preparando un libro sobre relatos que tengan que ver con el cine y quiero que tú me hagas uno. Entonces yo empecé a hacer uno que ocurre en Vallecas, una reunión en un piso de Vallecas, en la calle Payaso Fofó, y entonces la cosa se lía, los chavales están viendo Asesinos Natos, y la cosa se lía y entonces ocurren ahí una serie de crímenes un poco tarantinescos entrelazados, ¿no? Entonces yo llamé a Borau y le dije, mira, estoy tan engolfada con esta historia que tú me has encargado que no te la voy a dar a ti, voy a escribir una novela. La voy a hacer novela. Entonces, eso fue la primera novela, pero lo que no se sabe, por ejemplo, porque hay muchas cosas en la información literaria que no se saben ni no se cuentan, es que ese libro lleva siendo un long seller desde que se publicó. Y todos los institutos leen ese libro, porque como el personaje tiene 16 años, pues realmente yo voy a muchos institutos porque genera muchas discusiones a nivel moral, ético y todo esto, y es un libro que a mí me sigue dando muchas satisfacciones. ¿Y cómo es encontrarse con gente de eso, con lectores y lectoras, digamos, que están formándose, que están empezando? Bueno, para mí yo siempre he tenido muy buena conexión. Yo no soy nada pedagógica, no, pero tengo una cierta conexión con esas edades de 15, 16 años y tal, ¿no? Y ven, no sé, en mí una persona que les gusta cómo hablo y les llega y me confiesan cosas. Sí, tengo una... Pero eso es muy difícil de explicar. Eso es
cosas que se dan. Sí, cosas que ocurren y Sí. ocurren, ¿no? Cuando empiezas bueno, cuando llegas a Madrid, con 19 años te inicias en el periodismo, me imagino que, vamos, me imagino que como casi toda la gente que escribe, antes eras una lectora que una escritora. Sí. ¿Qué lecturas te habían influido? Pues mira, el otro día pensaba que fue bueno para mí, toda la gente esta que habla de grandes bibliotecas de los abuelos. En mi caso era una biblioteca bastante particular, porque en casa de mi abuelo, alcalde del bando nacional, era un hombre así muy pachón, muy pues hedonista y poco... Y yo creo que poco trabajador, alegre y poco trabajador. Y entonces en la Cambra, en el desván que había en su casa, había un montón de libros, pero porque se supone que era para hacer una biblioteca en el pueblo, pero nunca se hizo. Nunca se hizo. Entonces lo que hacíamos era subir nosotros y estaban en cajas y todo eso. Entonces ahí pues estaban todos los Tintines, todo, o sea, cosas que eran sorprendentes, ¿no? Los Tintines, los Guillermos, todos esos libros fueron para mí, pero vamos, que igual subían mis tías y cogían novelas de Galdós y todo esto, ¿no? Entonces eso fue como libros que estaban en el suelo, siempre estaban con polvo y siempre me acuerdo que me daban de entera esa cosa del polvo en las páginas y me tenía que chupar los dedos, ¿no? Pero luego pensaba el otro día que ahora mismo se compra mucho de todo. Incluso hay gente que quiere comprar libros a los niños, a sus hijos, y les compra muchos libros. Y yo creo que lo que teníamos, al menos en mi familia, es que era como una especie de austeridad. Llegaba Reyes, te traían un libro. Llegaba tu cumpleaños, entre otras cosas, te traían un libro, ¿no? Entonces esos libros los leías muchas veces, con lo cual creabas una familiaridad con el libro como objeto y como algo muy preciado por ti. Yo creo que yo particularmente no pensaba mucho en si me gustaba o no me gustaba. Era mi libro y por tanto me gustaba. O sea, quiere decir que mi gusto no era, bueno, me gustan estos libros, me fascinan. No, yo leía el libro que me tocaba. Hay otra cosa que he pensado siempre, que ahora hay un algoritmo que dice que los libros que te tienen que gustar, o la música... Ah, sí, no sabía esto. Sí, o sea, que cuando tú adquieres en Amazon, por ejemplo, 3 libros, ellos ya te están recomendando lo que se sube. Claro, Sí, igual en las plataformas, todo esto, igual que hace Netflix, o igual... Estas son las películas que te van a gustar, ¿no? Y yo creo que el algoritmo, cuando yo era pequeña, eran los padres que pensaban qué era lo que le tenía que gustar a cada hijo. Obviamente estaba muy dividido entre chicos y chicas, y mis padres traían unos libros a las niñas y otros a los niños, ¿no? Entonces, naturalmente, Mujercitas era el libro que recibíamos todas las niñas a los 9 o 10 años. Claro. Y sin entrar en la calidad literaria o no, el personaje de Louisa May Alcott es muy interesante, y lo que ella provocó generando lectoras que quisieran ser escritoras, provocando eso, creo que es una de las cosas únicas en la literatura. Por eso yo fui a visitar su casa en Concord, cerca de Boston, y para mí es importante, porque en esos años no es tanto que la literatura contenga un estilo, una belleza, sino lo que tú percibes de eso, y puede abrirte los ojos a lo social, o puede abrirte los ojos a una profesión, o al humor. Por ejemplo, en mi caso, Guillermo me abrió los ojos al humor. Tintín también, y al mundo, a la inmensidad del mundo. Luego Enid Blyton, pues está claro que todos los libros de series, etcétera. Y luego, como nosotros teníamos una vida muy nómada, en el colegio donde yo fui, a Palma de Mallorca, era un colegio con un sistema educativo moderno, más moderno que el que yo había vivido aquí en la península, y entonces, curiosamente, no teníamos libros de texto, pero el colegio gozaba de una gran biblioteca y con libros ya de Noguer mucho más modernos, de libros de
escritores, bueno, pues Pipi Calzas Largas, libros ya de escritores europeos y muy interesantes, ¿no? Entonces realmente yo sí que leí muchos libros para niños, porque aquí todo el mundo parece que empieza leyendo Moby Dick. Claro, sí, exacto. Sí, sí. Pero yo leí, afortunadamente, y me alegro mucho, libros para niños, y luego a partir de los 12 años, como mi hermana era estudiante ya de filología y mi madre era muy buena lectora, pasé a leer novelas de adultos. Es curioso porque muchas amigas, lectoras, escritoras, les pasa lo mismo con Mujercitas. Es como un libro que debe ser muy fundacional en ese sentido, ¿no? Esa porque apertura. además te descubre, o sea, la protagonista principal, que es la interesante, la valiente, la temeraria, la rompedora, quiere ser escritora de cuentos, con lo cual eso te da una idea a una niña de que esa profesión, primero de que existe esa profesión, porque ni lo habías pensado, y luego de que esa profesión es interesante. Y luego, pues Louisa May Alcott estaba viviendo en una zona de gran activismo antiesclavista, y entonces se suma a otras cosas que a my me han interesado mucho. Cuando ya accedes a la literatura, digamos, adulta, ¿ahí qué influencias empiezan? Leyendo la novela, luego hablaremos de la novela, pero y luego también investigando un poco lo que se ha hablado de ella y lo que se ha comentado, se habla mucho de, o lo he leído en varias ocasiones, de Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, Carmen Laforet. Pero yo querría saber si eso es verdad o es porque también a veces la crítica luego se lo inventa o lo busca donde no está. Yo creo que Ana María Matute sería la más adecuada. Creo que Carmen Laforet tal vez tiene un punto fantasmagórico que puede ser, pero creo que Ana María Matute sería la más adecuada. Y te voy a decir cosas que para mí fueran importantes cuando estaba escribiendo. Frankenstein, de Mary Shelley, porque yo tenía que inventarme cómo la naturaleza entraba en el estado de ánimo de los personajes, y no es una mirada bucólica, sino que es una mirada romántica. O sea, y yo tenía que hacerlo sin complejos, sabiendo que hubo un momento en la literatura en que eso se hizo sin complejos. El paisaje es el escenario en el que ocurren las cosas. Y en ese sentido, pues la prosa, así como elevada, de Mary Shelley, que crea esos paisajes fantasmagóricos para su monstruo, eso fue importante para mí. Se hablaba del realismo mágico y para mí era más importante, por ejemplo, los fantasmas de Henry James, cómo entran psicológicamente en otra vuelta de tuerca o tal. También, por ejemplo, una película como La noche del cazador, de Charles Lawton. Yo tengo que reconocer que ahí me he recordado. A La noche del cazador, claro. Entonces, esas cosas sí. O sea, que es curioso. No es una novela realista, sino que empieza siendo realista y se eleva hacia otro sitio completamente distinto. Lo que pasa que yo entiendo que yo tengo, o sea, que puedo tener una imagen por las cosas que he escrito antes, entonces si tú hablas de este libro sin leerlo, te puede parecer que es realista. Es que muchas veces hablamos sin leer, ¿eh? Sí, pero ¿se le ha comparado con el realismo mágico al libro? Sí, algunas cosas, porque como hay fantasmas en el libro, pues entonces siempre que hay fantasmas en la literatura ya se lleva eso. Sí. Bueno, esto, si no es cierto, porque claro, uno hay cosas que son del libro y otras cosas que las lees alrededor, ¿no? Pero que el pueblo está, digamos, inspirado en tu pueblo de veraneo de infancia, sino que creo que se llama... Ademuz. Pero la aldea completamente era Sesga, ¿no? Es que sí, era Sesga, sí. O sea, el Rincón de Ademuz es un enclave que pertenece a Valencia, pero que se cuela en Teruel, con lo cual es muy peculiar, una zona de una naturaleza maravillosa, pero es muy peculiar en costumbres y tal, porque se mezclan las aragonesas con las valencianas, con
con las castellanas, ¿no? El pueblo de mi madre era de Muz, que es el que da nombre a toda la comarca, y la aldea más alta era Sesga. Y no diría tanto como el pueblo donde yo pasaba los veraneos, como el pueblo de mi familia. Es decir, que es diferente, porque aquí, por ejemplo, en la provincia de Madrid, la gente pues va a la sierra o tiene su casa en la sierra, Sí. o todo esto, pero no perteneces a un pueblo, ¿no? Y mi relación con el pueblo es muy estrecha, porque ahí están enterrados mis padres. Mi padre no era de allí, pero se hizo voluntariamente de allí, y allí están enterrados mis padres, y allí han muerto las personas que a mí me han criado, y allí, pues yo iba allí, mis tíos tenían todos los oficios que se puede tener en una zona rural, así que no es tanto, era el lugar donde yo hubiera querido vivir todo el año y no era posible. Claro, que era como ese... Bueno, en ese sentido sí puede ser, ¿no? Como ese Macondo, ¿no? Al que quieres volver. Pero... Sí. Y una cosa que, bueno, ya lo has comentado, pero creo que hay que abundar en ello, es la importancia, la presencia, la fuerza que tiene la naturaleza, los animales, o sea, también la fauna y la flora en la novela, incluso como a veces, no sé si esto es, me imagino que es adrede, pero a veces hace que se pierda un poco el lector en algún momento, ¿no? Sí. ¿Esto lo hiciste adrede? Bueno, esta presencia tan fuerte, esta forma incluso de descolocar al lector. La naturaleza es, como ya digo, lo que genera la naturaleza, las estaciones, el cambio de la naturaleza a través de las estaciones, porque es un tiempo sin tiempo en la novela, entonces el tiempo no corre de la misma manera que en el calendario, eso está claro, porque hay fantasmas que cruzan la novela y tal, ¿no? Y sí, me han dicho en algunas ocasiones que hay lectores que se pierden y tienen que volver 3 páginas anteriores, pero yo creo que eso no te... Creo que yo nunca le he reprochado eso a, yo qué sé, a la autora de Siempre hemos vivido en el castillo, o... Bueno, yo no digo algo malo, No, pero no lo digo por ti, lo digo porque es por lo que te decía antes, cuando tú tienes una imagen... Yo sí que sé que di un salto escribiendo otro tipo de literatura en este libro. Para mí es el libro al que tengo... Fíjate que el anterior fue el de mis padres, pero este para mí es un libro que tiene íntimamente conmigo un lazo muy fuerte. Pero yo sé que el lector espera una cosa de ti. ¿Qué espera de mí? Que hay veces que los lectores conmigo han sido exigentes en el sentido de sigue escribiendo esta serie de libros, ten siempre este tono, porque, y de alguna manera pues me relacionan siempre con un estilo realista, ¿no? Y este libro no lo es. Entonces, yo creo que el lector se pierde, todo está medido en el libro, todo está medido. Yo tenía una especie de cronología en la que yo me apuntaba cuándo habían nacido, cuándo habían muerto, cuándo estaban viviendo los personajes. Porque la niña llega a un pueblo con 11 años, eso está ocurriendo en el presente. Pero la primera persona con la que ella entabla conversaciones, etcétera, es un fantasma. Claro. Entonces, lo que pasa que el lío probablemente es que son fantasmas de los vivos, no de los muertos, como dice Joseph Conrad. Entonces, la niña se está encontrando, o sea, con una mujer que llegó allí joven, que se enamoró y que su juventud se ha quedado anclada a un lugar donde sucedió algo muy importante para ella. Yo partí en la escritura de este libro con una idea, y es que nosotros dejamos fantasmas de nuestro pasado en todos los lugares que han sido importantes. Tú vuelves a casa de tus padres incluso, aunque sea un piso aquí en Moratalaz, y ahí está tu habitación y ahí estás tú, pero a otra edad. Entonces esa es la idea del libro. Entonces, la profesora de Ciencias Naturales deja en esa pequeña aldea a su fantasma, a esa mujer, a esa joven profesora que llegó allí, y luego su vida continúa por otro lado, pero su fantasma está allí. Y la niña que presiente
que va a sufrir un abuso terrible si se va del pueblo, deja el fantasma de su infancia allí, ¿no? Entonces yo creo que los lectores a veces se hacen un poco de lío, pero si tú vuelves, o sea, desde luego cuando tú acabas el libro ya te has aclarado y entonces lo que ha ocurrido por primera vez en algo yo que he escrito es que ha habido muchos lectores que han vuelto inmediatamente al principio porque piensan que se han perdido algo porque no se lo esperaban. Si yo leo un cuento de fantasmas de Henry James desde la primera línea, ya sé que tengo que estar atenta, porque, claro. pero sí, o sea, estás adaptado al estás código, avisado, sabes lo que va a pasar, o sea, sabes que tienes que tener. Claro, estás avisado, o sea, si yo leo otra vuelta de tuerca, yo sé que hay cosas que no voy a entender y lo admito y lo asumo y tal, entonces a mí se me tiene que conceder eso. Claro, claro. porque ha sido una decisión. O sea, en cierto modo entiendo que te está pasando que la etiqueta que se te ha puesto a veces hace que los lectores no afronten el libro como habría que hacerlo, en realidad cualquier libro, ¿no? Pero luego los que les gusta mucho. O sea, que yo creo que es como poner trampas, ¿no? En un camino. Y entonces el lector que llega hasta el final dice, ah, claro, ya lo entiendo, voy a volver y voy a... Entonces, pero es verdad que hay un lector más perezoso que en cuanto no entiende todo lo que está leyendo, pues se frustra y lo deja, pero yo he leído libros que me ha costado entender su cronología y no pasa nada, o sea, le concedo esa libertad Pero de todas formas es un libro muy racional, ¿eh? Si tú lo lees con atención, incluso te diré 2 veces, pues vas a entender todo lo que hay. Pero claro, no está contado según una lógica realista. Pero bueno, eso no es en absoluto malo. O sea, no. Una propuesta distinta. Es diferente y yo creo que ya, o sea, los lectores creo que han tenido mucha paciencia siempre conmigo, porque yo siempre me he saltado lo que ellos esperaban de mí. Bueno, pero eso también yo creo que es... Bueno, yo supongo que cuando un escritor o escritora tiene público, vamos a decirlo así, su relación con el público es una relación compleja y difícil, ¿no? Sí. Porque efectivamente, vamos, esto... Sobre todo cuando ha sido muy popular. Claro, sí, claro, es que si no tienes público, pues no la tienes tan compleja. Pero esto es algo que ha pasado a mucha gente que ha tenido como grandes éxitos, ¿no? Que es que, bueno, el caso paradigmático de Doyle, ¿no? De Conan Doyle, que es que estaba absolutamente harto, hastiado de Sherlock Holmes y tuvo que resucitarlo porque no había otra manera, ¿no? O por ejemplo, Agatha Christie, que se cuenta que no soportaba el personaje de Poirot, que no aguantaba, vamos, que si lo hubiera conocido lo hubiera despreciado. Pero yo creo que el problema, o sea, porque tanto, sobre todo Agatha Christie, sí que, digamos, siempre escribían dentro de ese ámbito y que al fin y al cabo el personaje gustase más o menos, el público iba buscando eso. Sí. El tema es cuando realmente cambias el estilo, cambias el tono, cambias el marco, cambias, por supuesto, los personajes y lo que se va a esperar. Y más en esta novela que quizá el hecho de que la mirada sea una mirada desde la niñez, final de la niñez, o sea, la infancia, también puede ser, ¿no? Claro, hay libros que yo creo que son para todo el mundo y eso está muy bien. O sea, quiere decir que A Corazón Abierto es un libro para todo el mundo. Es decir, hay una identificación, aunque no está escrito como unas memorias y hay diferentes voces y tiene una estructura complicada, pero es un libro para todo el mundo, que se entiende desde la primera página hasta la última, ¿no? Y creo que hay otros libros que son, de alguna manera, que pertenecen a un universo literario diferente, ¿no? Y creo que este es uno de ellos y que estoy muy satisfecha de haberlo hecho. Y una cuestión curiosa que no puedo parar, o sea, no puedo dejar de preguntarla porque a mí me parece, hombre, quizá ya no tan rompedor como hubiera sido hace 15 años, pero que todavía lo sigue siendo, en mi opinión, que es bueno, supongo que esto es totalmente a propósito, ¿no? Pero es la madre, o sea, la madre que en el fondo no es una madre en el sentido tradicional de una madre que se ha realizado por ser madre, ¿no? No. Ahora hay una cosa muy coqueta que es hablar de las malas madres
que sobre todo las madres de los 80 tenemos una fama horrible. Bueno, pues yo no digo mala, ¿eh? Yo digo, No, es no, una pero quiero maternidad decir que distinta, un ahora es modelo una distinto. coquetería y hay páginas de tal y las malas madres, pero en realidad no estás hablando de malo de verdad, sino de que no has puesto la comida a tu hora. Anda, vaya estupidez. O sea, pues acabáramos, pues yo fui una de esas madres, ¿no? No exactamente ordenada ni... pues eso, con 22 años, ¿cómo vas a ser? Pues no quiero decir mala, sino es desastrosa en muchos sentidos, ¿no? Pero en este caso no se trata de esa Claro. coquetería, de decir, es una madre pues, que no sabe apañarse con una niña, ¿no? Sino que realmente es una mujer que no ha querido tener a su hija y no la quiere tener. Y además no se corta ni un pelo en decirlo. Y también hay ahora eso del arrepentimiento materno, etcétera. Pero mira, lo que tú sientas habiendo tenido hijos, pues es muy complejo. Pero si tú cumples, o sea, si tú realmente te entregas a un bebé, a un niño y lo crías y todo esto, el fondo de cuál eran tus sentimientos reales, pues mira, esto ya es el pensamiento de cada uno, es muy libre, ¿no? No, yo me refiero a otra cosa, y es quien realmente un hijo le molesta, y le molesta durante toda su existencia. Entonces, es este tipo de madre que, digamos que su inexperiencia, su irresponsabilidad y su egoísmo le lleva a no amparar a su hija en lo más sagrado, que es la integridad física y psicológica de su hija, ¿no? Entonces ahí sí que creo que entramos en otra fase, en otro tipo de madre que suele darse entre las madres que han consentido los abusos a sus hijos. O sea, una persona que consiente, hay algo que en tu maternidad que no está bien. Sí, está descolocado. Está descolocado. Entonces, lo que pasa que la novela está escrita a veces como un poema largo en prosa, por eso hay cosas que hay que fijarse, ¿no? Hay pinceladas muy sutiles de cómo es posible que esa madre haya sido abusada también y que ese fuera el motivo por el cual se fueran del pueblo, ¿no? Entonces es una madre que ha sido abusada y que luego tiene una especie de lío con los límites, que creo que esa es una de las cosas por las cuales ella se queda embarazada. Eso es una de las cosas por las cuales ella no entiende la maternidad ni el cuidado, etcétera, ¿no? Pero son todo pinceladas muy sutiles y yo creo que algún día se hará algún estudio sobre la novela y sobre por qué cada cosa está donde está. Hay un momento en el que ese fantasma de la niña que se ha quedado en el pueblo, ese fantasma de la infancia, ve el retrato de su madre cuando era niña en la pared. Ese retrato se desprende y de él se desprende su madre cuando era niña, ¿no? Y llora. Ese momento, ese llanto de la niña, madre, y otra serie de momentos están queriéndote decir, mira de dónde salió la madre, mira de dónde salió. Ella también salió de unos días muy oscuros, ¿no? No es una justificación, no, pero es algo que suele ocurrir con cierta frecuencia. No es una justificación, pero es una explicación. Es que una explicación, no es lo mismo, es quizá, una ¿no? explicación, sí. Y eso, claro, no es lo mismo justificar a un personaje que explicarlo. Y luego, fíjate, una cosa que yo quería, es que era hablar del trauma real. Ahora mismo creo que se habla, o sea, que todo el vocabulario psicológico ha penetrado tanto en nuestro lenguaje común que lo utilizamos, ya lo hemos
no digo banalizado, pero a veces es muy superficial. La gente tiene día sí, día no depresión, se tienen traumas infantiles porque tus padres se separaron. Dices, oye, en la generación de la que yo vengo, madres de los 80, otra vez el horror, nos separamos todos. O sea, no digo Casi todos, sí, pero sí. casi todos. Entonces, bueno, yo creo que entiendo, digamos, el disgusto que esto supone para los niños, pero creo que hay cosas que hay que tomarlas como parte de la experiencia. Es decir, que no todas las experiencias Claro, es que provocan un trauma a una largo cosa es el plazo. suceso y otra cosa es el trauma. Sí, sí. Y que es verdad que yo creo que hemos, Sí. bueno, que además porque yo soy generación de esos hijos y que a veces hemos... por eso se habla de la generación de cristal, en algunas cosas injustamente y en otras cosas justamente, pero que es verdad que hay como... todo es el trauma, ¿no? Todo es un trauma. Bueno, pues son experiencias, sucesos. Imagínate el trauma de, yo qué sé, de mi padre, niño solo en la guerra Claro, en eso. Madrid. Pues esto de verdad tiene un... No quiere decir que tenga que haber una guerra, pero hay veces que dicen que las comparaciones son odiosas, pero yo creo que hay que comparar un poco, compararse un poco a uno mismo, la situación de lo que, por ejemplo, supone. Yo tuve un hijo muy joven y estuve muy sola muy pronto y hubo cosas muy convulsas en mi vida en aquella maternidad, pero ahora mismo queda la experiencia. Es decir, que la experiencia a mí me ha enriquecido y luego he usado muchas esas experiencias para las cosas que escribía, ¿no? Pero, pero creo que hay que saber colocar lo que son en las vidas pasan cosas, es que Claro. no... Sí, sí, no, y menos mal que pasan cosas y que no todas son buenas o malas. Antes o sea, abandonando un momento la novela, pero es que si no se me va a olvidar preguntártelo, Sí, y como yo también, pues bueno, he estado en el mundo del guión, de la sí. novela y tal, ¿cómo es adaptar una obra tuya? O sea, a mí esto, por ejemplo, a mí una vez alguien me preguntó si una novela se llevase al cine, si yo haría de guionista, y yo dije, creo que no podría, o sea, creo que no podría, y quería preguntarlo porque me parece que es algo interesante para los espectadores, para las espectadoras, porque claro, en cierto modo es mutilar tu propia obra y todo el mundo sabe que un guionista tiene que mutilar la obra. Yo he vivido todas las experiencias, desde novelas mías que se han adaptado y yo no he entrado en el guión. Lo que pasa es que no he entrado en el guión, pero les he ofrecido ricos diálogos que había dentro de la novela. O sea Sí, sí, que claro, mis una parte novelas es están tuya. llenas de diálogos. Pero, por ejemplo, El otro barrio se llevó al cine y muy bien por Salvador García Ruiz. Una palabra tuya se llevó al cine muy bien por Ángeles González Inde. Manolito hice yo el guión. Y bueno, o sea, fue en aquel momento, es una película que sigue poniéndose, se ha convertido Sí, como en una película de cine de barrio, ¿sabes? Es una película que se pone por Navidad, que se pone tal, y es curioso, la ven adultos y la ven porque la vieron de niños o porque tal, y funciona muy bien, ¿no? Hice... he hecho guiones originales y tal, y bueno, yo creo que, por ejemplo, La boca del lobo es una novela muy cinematográfica. Yo sé las que son y las que no son porque he trabajado claro. haciendo guiones. Entonces, ha habido, me parece que A Corazón Abierto es mucho más difícil de hacer porque puedes tal vez caer en un costumbrismo, no sé, porque son muchas etapas de la historia de España. Pero en La boca del lobo, un sitio, una aldea, 10 personajes, no más, etcétera, y fantasmas, creo que eso sí que tiene. Pero a mí me gusta asesorar, pero no reescribir un guión, no escribir un guión con mi propia historia. Claro, pues que eso a mí creo que debe ser muy difícil. Incluso te ha tocado escribir guión de tu pareja. O sea, de Bueno, una sí, esto, no fue una buena experiencia para claro, es que mí. debe ser difícil, ¿no? No, pero además porque iban muy rápido y no el guión se lo saltaron. O sea, no fue un lío de... En el cine siempre puede haber Sí, líos. claro, claro, O claro. sea, al ser una obra colectiva, el cine depende de muchas cosas y no depende solamente
del guionista, que es a quien le suelen achacar. Todo, qué importante es el guión, qué importante, pero, Sí, pero si vamos. tenemos que colgar en la plaza pública, vamos a colgar al guionista, ¿no? Sí, eso es una cosa, somos unos incomprendidos. La mayoría de la gente no sabe hasta qué punto ha sido traicionado o a veces mejorado, ¿eh? Sí, No sí, siempre sí. va peor. Sí, sino que no, a va veces mejor. mejorado, por supuesto. Pero vamos, pero que no, muchas cosas no son ni culpa ni acierto tuyo, Sí. ¿no? ¿Cómo ves ahora mismo el panorama literario actual? ¿Te interesa, no te interesa? Sí, yo leo... ¿Buscas nuevos autores y autoras? ¿O vuelves a los clásicos como muchos lectores? Pues voy y vuelvo, porque yo siempre me propongo leer a lo mejor 3 libros de ahora y un clásico, porque no, o sea, creo que en realidad cuando leo un clásico siento siempre que estoy aprendiendo y siento siempre, mira, esto me lo he perdido. No, claro, no has podido leer todos los clásicos, por eso son clásicos, porque hay gente nueva que acude a ellos, ¿no? Y entonces, dices, voy a dedicar este tiempo a un novelón de George Eliot, pues voy a dedicarme a eso. Pero leo también a gente que está escribiendo ahora, además gente que conozco y leo sus novelas y me lo piden y a veces no me da tiempo, a veces quedo mal porque voy lenta y bueno, percibo cosas que percibo así en general, ¿no? Creo que hay una cosa que se pasará, que es como un sarampión, que ahora parece que las novelas tienen que ir de temas, ¿no? Sí, entonces, eso también, eso creo que es una engañifa, porque imagínate, yo escribo este libro y en este libro hay en un momento dado, o sea, o lo que vertebra la novela es un abuso. Yo no quiero pasearme por las radios y todo esto como experta en este asunto, porque no lo soy. Entonces, pasa que tú escribes una novela sobre un desahucio, te conviertes en experto en desahucios, escribes una novela sobre un maltrato, te convierte en experto, tienes que estar lanzando todo el rato mensajes, ideología, convirtiéndote en experto. Escribes una novela sobre relaciones amorosas y a partir de ese momento tienes que estar... Sí, exacto, tienes que... Llega el día de los enamorados y te piden a ti un artículo para una revista femenina. O sea, creo de verdad, yo no soy experta en nada, de verdad, hay muy pocas cosas que sé. No soy socióloga, no hago trabajos periodísticos. Trato de seguir los pasos de unos personajes que me he inventado y trato de sentirme arrastrado por ellos porque me los creo, porque creo que existen, porque llega un momento en el que creo que son verdad. Incluso cuando acabo un libro me da pena despedirme de ellos. Pero no, mis libros no tratan de temas. Entonces, pues siento que me encuentro a veces en desventaja en el sentido de que no estoy ofreciendo la ideología de mis libros, no la estoy poniendo sobre la base, ¿no? No estoy diciendo todas las mujeres de mis libros son heroínas, todas las mujeres de mis libros solo hablan con mujeres y no aparecen hombres y todos los hombres de mis libros son personajes detestables. Pues no entro en eso realmente, no entro en eso. Entonces pienso que ahora es verdad que hay como una especie de llamada de todo este mundo, de llamada hacia ese tipo de historias que puedes contar más políticamente que literariamente. Ya sé que todo es política, pero bueno, o sea, creo que los grandes autores han hablado de los sentires colectivos de su tiempo sin haber dado el mensaje. Sin haber puesto mascado. antes el tema que la historia, ¿no? Que es lo que se trata al final de contar.
Vamos terminando y vamos a pasar a la sección final. Pero antes, precisamente en otro programa que hicimos sobre nuevas escritoras, algunas nuevas escritoras, obviamente no podíamos convocarlas a todas ni mucho menos, Nuria Lavari se refería tanto a ti como a Rosa Montero como muy generosas a la hora de cómo habéis tratado a las generaciones venideras, ¿no? O sea, destacaba esa generosidad de no mantenerse en la silla, sino que bueno, pues sacar más sillas para que haya más huecos, ¿no? Y quería también hacerte una pregunta sobre esto, y ahora ya pasamos a la sección, que es, en ese sentido, ¿cómo ves a mí no me gusta la expresión, pero bueno, para que nos entendamos, el mercado literario, el ámbito literario, el mundo literario en cuanto a esa especie de competitividad que pueda existir, esa especie de canibalismo que existe a veces? Bueno, yo procuro ser generosa en general, en la vida, o a lo mejor es que lo soy y entonces no procuro nada. Pero sí que es verdad que alguna vez he intentado que cosas que a mí que me enseñaban, enseñárselas a editoriales porque creía que eran interesantes, que merecían la pena, y en algunos casos, y no voy a decir cuáles, pues me han hecho caso y ha funcionado. Y eso está muy bien. Entonces, lo que sí que es verdad es que yo no... yo también necesito esa generosidad por parte de los demás. Es decir, yo no me siento como en un... No pienso que tengo un estatus, no me siento como una persona situada. Tengo siempre mucho amor por mi trabajo, pero mucha inseguridad también. Entonces, yo no siento que haya conseguido... Esto no es de conseguir. A lo mejor ciertos hombres sí que lo han conseguido más, pero yo me siento a veces muy... Ha habido tantos malentendidos sobre mí, y he tenido una carrera tan azarosa y he hecho tantas cosas y que no creo que yo necesito la generosidad de los demás también. No solamente es una persona joven la que lo necesita, sino yo creo que necesito ser descubierta en muchas cosas también. Muy bien, pues descubran a Elvira Lindo a través de sus múltiples libros y especialmente a través de la última novela, que es En la boca del lobo. Y si tienen alguna duda, que me escriban. Y si tienen alguna duda, que nos consta, por Instagram contesta. Vamos con la Biblioteca de Carballo. Bueno, pues vamos con la sección de la Biblioteca de Carballo. Como ya saben las personas que siguen habitualmente La Luz del Pasillo, se trata de aconsejar o desaconsejar libros en un homenaje a Manuel Vázquez Montalbán y a su personaje de Pepe Carballo, y que tenía en su biblioteca de la Casa de Valvidriera libros que echaba a calentar el fuego o que pues dejaba en los anaqueles de esa biblioteca. Los que aconsejamos los reintroducimos en los anaqueles de la biblioteca de Pepe Carballo, y los que no, pues ahora que todavía hace un poco de frío, sirven para pues tener un poco de cobijo en las noches de mayor frío. Así que, Elvira, si tienes libros que aconsejar, que desaconsejar... Sí, mira, pues aconsejar. Creo que se habla muy poco de ella, y para mí, ahora que hablábamos de escritura que siempre me inspira y me ha influido, Adelaida García Morales, El Sur. Sí. Creo que hablamos poco de ella, y creo que ese relato es de las cosas más maravillosas que ha habido en la literatura española. Estoy muy de acuerdo. Sí. Entonces, por ejemplo, eso. Estoy haciendo un trabajo de Alice Munro, entonces estoy muy intoxicada por ella. Creo que a Alice Munro le ocurre un poco lo que te decía, que ella nunca hizo escritura de temas, entonces al estar tan poco ideologizada en cierto sentido, sino que ser tan fiel a sus personajes, ha bajado un poco de popularidad ahora. Yo creo que sí, porque ha habido, mira que Alice Munro habla de madres, maternidades y no sé qué, pero hay otros libros que han tomado la delantera por ser muy
claramente Claro, de tesis. de tesis, sí. Entonces, bueno, diría que Alice Munro por la gran intoxicación que tengo yo ahora de Laída García Morales. Y luego, bueno, a mí creo que cuando hay libros o géneros que tienen éxito y mundial, como este caso, luego vienen las secuelas que son que captan todo lo peor de un género. Es decir, yo creo que todos los géneros está bien. Incluso está bien el escritor cursi que escribe bien su cursilería. O sea, todo, digamos que todo está bien, pero los imitadores a veces llevan, incluso a veces es el propio autor que tiene un éxito, llevan al paroxismo, a la ridiculez, todo eso. Entonces, creo que eso es algo que ocurrió con el realismo mágico. O sea, que creo que el haberse convertido en un género, ya sabemos que pues se puede decir que Latinoamérica es así, pero bueno, luego hay que escribirlo, no solamente que sea así, luego hay que escribirlo. Entonces, mientras ha habido libros que tienen ese peso enorme en la literatura, como, en fin, 100 años de soledad inaugura un mundo, ¿no? Pero luego tantas secuelas que hubo, ¿no? Sobre personas que ya, mucha gente que volaba y todo esto, y ya creo que hay que tener cuidado con los fenómenos, o ir a Iker Jiménez. Sí, que cuando el limón está exprimido exacto, ya es como que hay que dejarlo. Yo creo que en eso estuvo ya exprimido, ya que estaba seco, ¿no? Entonces a mí eso me resulta a veces un poco paródico, ¿no? Por supuesto los libros de autoayuda no los puedo soportar y siempre creo que tiene que haber un poco de mala intención en los personajes para que no sean la bondad absoluta. Muy bien, pues ya saben, tienen lectura recomendada y además me sumo mucho a lo de García Morales, que usábamos, es un relato, una novelita corta, no sabría, pero realmente magnífico, realmente magnífico. En cualquier caso, muchas gracias, Elvira, por estar con nosotros y con nosotras ha sido un placer. En La Luz del Pasillo. Yo recomiendo que se lea En la boca del lobo, recomiendo que se lea en general también la obra de Elvira, y evidentemente aquí queremos agradecer pues que para un programa absolutamente modesto como es el nuestro, pues hayas querido compartir con nosotros una orilla de charla. Lo importante es la conversación, ¿no? Claro que sí, una orilla de charla, y que bueno, que estás invitada cuando quieras a venir a hablar de tus obras o muy de bien. Cualquier otro de los temas que tengamos. Muchas gracias. Y por supuesto, que se me iba a olvidar, quiero agradecerle a la editorial Huerga y Fierro que nos haya prestado sus dependencias para poder hacer este programa de La Luz del Pasillo, y os dejo con la recomendación, en este caso de la editora, con la recomendación de Charo Fierro. Soy Charo Fierro y estamos en el espacio Huerga y Fierro. Y recomendamos esta antología editada y supervisada por Óscar Ayala, con prólogo de María Castrejón, Sueños de Lirios, en la que recoge a todos esos poetas. La antología se intitula Sueños de Lirios, antología de poetas locos. La misión de Óscar Ayala era que todos los que conocéis a estos grandes poetas que están tocados por ese nombre o por esa gracia de la locura, ya los conocéis, pero a nivel divulgativo todos los que no se han acercado a ellos lo pueden hacer en esta maravillosa antología Sueños de Lirios, antología de poetas locos, edición del gran Óscar Ayala.